Entonces, hoy vamos a terminar un poquito con la continuidad uniforme. No hay mucho más que decir. Entonces, vimos que hay dos tipos de continuidad. Hay la continuidad usual, que es la que vamos a usar más frecuentemente, la continuidad usual, pero para demostrar un teorema, que es el teorema que todas las funciones continuas son integrables en cualquier intervalo cerrado donde están definidas, necesitábamos la continuidad uniforme y era la única razón. Es decir, es una cosa que pertenece al programa, que hay que conocer, pero no es un tema tan importante para ustedes. Pero hay que saber que existe. Y voy a terminar. Entonces vimos dos cosas, o más cosas de hecho. Vimos que tenemos dos definiciones. En el caso general tenemos que la continuidad uniforme implica la continuidad usual, pero el recíproco no se cumple. Entonces ya vimos esto, ¿ok? El recíproco no se cumple y el contraejemplo es x cuadrado en R. Pero, por otro lado, el caso particular que vimos también, que es el caso de un intervalo cerrado. Y en este caso, ambas son equivalentes. Continuidad usual. Entonces, en particular, en el caso donde el intervalo de estudio es cerrado, todas las funciones continuas son uniformemente continuas y lo demostramos usando un lema interesante geométrico, un lema de extracción de cubrimiento finito. Y en particular, esto quiere decir que la función x cuadrado en cualquier intervalo cerrado es uniformemente continua. Y acá es muy importante. Acá pueden ver que la única cosa que distingue las dos cosas no es la función, es el dominio de definición. ¿Ok? Y vimos por qué. Porque vimos que teníamos un delta local que tendía hacia 0 cuando x tiende al infinito, y lo que impedía que se pueda tomar un radio uniforme. Pero cuando estamos en un intervalo cerrado, el delta local no puede tender a 0 porque no hay ningún infinito. Entonces podemos tomar el más pequeño delta, esa intuición. Entonces para mí, cuando yo me olvido todo, lo único que yo me acuerdo es esto. Tenemos dos nociones de continuidad, una uniforme, una usual, no son equivalentes, salvo cuando el intervalo de definición es abierto. Es cerrado, disculpa, abierto es falso. ¿Ok? Entonces es lo que hay que acordarse. Y la recíproca, que es una cosa interesante porque esta implicación se cumple en cualquier intervalo, es el teorema de Heine-Cantor. Y vimos un corolario que es la proposición es que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable. Una pregunta. ¿Sí? Capaz que a alguien más le pasa. Yo no me logro dar cuenta gráficamente cuál es la diferencia entre continuidad uniforme y continuidad usual. Gráficamente es casi imposible ver la diferencia. Acá
yo había explicado, entonces el problema es cómo se interpreta gráficamente la continuidad uniforme. De hecho, podríamos decir que es un pendiente agotado, pero no se cumple para la función de raíz cuadrada. Entonces, incluso esta intuición es falsa. Entonces, acá es un caso donde los matemáticos encontraron dos definiciones, una que se entendía bien desde el punto de vista de la geometría y otra más difícil. Pero confiamos en los símbolos. Y esta razón, porque se usan símbolos, a veces se pierden las intuiciones geométricas. Si yo podría decir que tengo intuiciones geométricas muy fuertes sobre la continuidad uniforme, pero sería mentirles. Yo no tengo intuiciones muy fuertes. Yo no entiendo bien. Yo entiendo formalmente, yo sé hacer las demostraciones, pero gráficamente es algo más técnico. Entonces, vimos que toda función continua en un intervalo cerrado es integrable en el mismo intervalo. Ok, ya lo demostramos. Y acá necesitábamos usar la continuidad uniforme. Entonces, la cosa que hicimos es, tenemos una función continua en un intervalo, es difícil demostrar que es integrable, pero para eso lo que hicimos es decir que usamos el hecho que también es uniformemente continua y acá teníamos la buena información para hacer la demostración. Ok, y hay un corolario que es que toda función continua en un intervalo y cualquiera. Por supuesto, yo no puedo decir que es integrable en I porque solo definimos la noción de integración en los intervalos cerrados. Pero yo puedo decir que es integrable en cualquier intervalo cerrado adentro de I, es decir, es localmente integrable. Y ya vimos que localmente integrable significa que en cualquier intervalo cerrado, incluido en I, la función es integrable en dicho intervalo cerrado. ¿Ok? Y por supuesto, se sigue inmediatamente de la proposición y no hay nada que demostrar, es obvio. Ok, ahora es muy importante porque antes solo teníamos no teníamos muchas herramientas para mostrar que funciones eran integrables. Solo teníamos las funciones monótonas, como en el parcial, o bien teníamos los polinomios y la función 1 sobre x, que es monótona en cualquier intervalo donde está definida. Y ahora tenemos todas las funciones continuas, y de hecho hay un montón de funciones continuas que no son monótonas y que tienen un comportamiento súper irregular. Por ejemplo, yo puedo imaginar, se sabe definir en matemática una función que tiene esta forma. Yo no voy a dar la fórmula, yo conozco una fórmula para tal función. Es decir, una función que oscila súper rápidamente, pero que todavía es continua. Y una función que oscila tan rápidamente que si yo hago un zoom, acá por ejemplo, no hace esto, pero todavía hace esto, para cualquier zoom. Y este tipo de función tiene la particularidad que no existe ningún intervalo donde está monótona. Es una función que es monótona en ningún intervalo. Oscila tan rápidamente, no, entre dos puntos, pero no se define la monotonía entre dos puntos. Se define en un intervalo. Por supuesto, si yo tomo 2 puntos, yo puedo siempre comparar
los valores. Pero en un intervalo yo no puedo hallar ningún intervalo donde la función es monótona. ¿Ok? Entonces existen tales funciones y que también, que sin embargo, son continuas. Acá es continua. ¿Ok? No es derivable, pero es continua. Porque yo puedo trazar la gráfica sin levantar la mano. ¿Ok? Entonces, con los teoremas anteriores no podríamos decir nada sobre su carácter integrable. Ahora, gracias a la proposición, podemos concluir que en cualquier intervalo cerrado, por ejemplo la función es integrable. Entonces, las funciones integrables no tienen que ser superregulares. Pueden ser continuas, pero muy complicadas. Y ahora vamos a ver otro tipo, que son funciones que no son continuas, pero casi. Son las funciones seccionalmente continuas. Digo que una función ahora solo se considera para las funciones definidas en un intervalo cerrado. Es seccionalmente continua cuando existe una partición P del intervalo AB, ya sabemos lo que es, tal que para todo I igual a, voy a decir de 0 a n menos 1, y la partición P tiene que ser igual a 0, a 1, hasta a n, como siempre, cuando tengo las siguientes dos propiedades. ¿Ok? Dos propiedades en cada intervalo. Primera propiedad es que la función tiene que ser continua en cada subintervalo abierto. Es decir, f es continua en el intervalo abierto a sub i más 1. Entonces es un intervalo abierto. Y además, la función tiene que tener límites en a sub i y en a sub i más 1. Es decir, por la izquierda y por la derecha. No, por la derecha y por la izquierda. Es decir, en el intervalo abierto a sub i más 1, f tiene límites en el punto a sub i, límites finitos en a sub i por la derecha y en a sub i más 1 por la izquierda. ¿Ok? Entonces es una función seccionalmente continua. Voy a hacer una figura. Arquetipo de función seccionalmente continua. Yo me doy A y B. Yo me doy una partición. Yo escribo los palitos de la partición. Y acá, por ejemplo, mi función puede hacer esto. Acá es una función seccionalmente continua. No es continua, pero es seccionalmente continua. Y acá los subintervalos son las secciones donde es continua. Pero se requiere mucho más. Es decir, no solo hay que verificar que es continua en cada subintervalo abierto, pero también hay que verificar que tiene límites en los extremos de dichos intervalos. Los límites tienen que ser finitos. ¿Ok? Eso que se llama. ¿Tienen un ejemplos de funciones seccionalmente continuas? ¿Cómo? Parte entera.
la parte entera es el prototipo de la función seccionalmente continua. Y más generalmente, todas las funciones escalonadas. La parte entera es una función escalonada y todas las funciones escalonadas son seccionalmente continuas. ¿Ok? Y cuidado, entonces, cuidado, no hay que olvidar dos. En general, cuando verifican las cosas, olviden dos. Y voy a dar un ejemplo de función que no... ¿Cómo? Las continuidades tienen que ser finitas. Finitas, los límites tienen que ser finitos. Okay. Todo tiene que ser finito. Acá, ejemplo de función que no es seccionalmente continua. Yo tomo una función que hace esto. Acá comienza bien para ser seccionalmente continua. Y la función acá se va a menos infinito. Y esta función no es seccionalmente continua. Porque acá, en esta sección, es seccionalmente continua, pero acá es claro que es continua en el intervalo abierto, pero no tiene límite finito acá. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo de función que no es seccionalmente continua. Entonces hay una diferencia que se mira automáticamente con las funciones seccionalmente continuas, es que son funciones acotadas. Claro, es fácil demostrar que son todas las funciones seccionalmente continuas, y de hecho, no solo son acotadas, pero son integrables. Y es claro. Es claro. Entonces voy a enunciarlo y voy a explicar. No voy a hacer el detalle de la demostración. Está en el apunte, en los apuntes, pero yo voy a explicar la idea. Entonces la proposición es toda función seccionalmente continua en un intervalo cerrado es integrable en el mismo intervalo. ¿Ok? Por ejemplo, la parte entera. Pero ya lo sabíamos porque es una función escalonada. ¿Ok? Entonces voy a explicar por qué. La intuición es muy sencilla. La idea consiste en cortar la función en las secciones y verificar que en cada sección es integrable. Y después se usa el teorema de aditividad respecto al intervalo que nos permite concluir. ¿Ok? Esa idea es sencilla. Si yo tengo una función en cada sección continua, yo la puedo integrar en cada sección y después concluyo con el teorema de aditividad con respecto al intervalo. Pero esa demostración es la idea central, pero técnicamente es falsa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? La pregunta es, yo hice un razonamiento para mostrar que dicha función es integrable. Yo puedo cortar la función en las secciones y mirar que en cada sección es continua, aplicar el teorema que me dice continua, entonces integrable, y después yo sé integrar en cada sección. Y yo tengo un teorema de aditividad respecto al intervalo, que dice que si yo sé integrar mi función en todos los subintervalos de mi partición, entonces yo sé integrar en todo, y la integral es la suma. Entonces, ¿cuál es el defecto de este razonamiento? Es un razonamiento parcialmente correcto, pero parcialmente falso. ¿Dónde está la cosa falsa acá? La cosa falsa es que la función no es continua en cada subintervalo. Solo es continua en los subintervalos abiertos.
Y el problema es lo que pasa en los palitos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero integrar esta función en este intervalo, ¿ok? Acá es a sub 0 hasta a sub 1. Yo tengo que demostrar que esta función es integrable, pero no es continua. Porque acá hay dos puntos que se distinguen. ¿Ok? Entonces no tengo el derecho a usar la proposición anterior. ¿Cómo puedo yo arreglar el problema? Localmente, lo que yo puedo hacer es reemplazar ese trozo de función por una función continua, reemplazando los valores acá por sus límites, porque yo sé que existen los límites. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente: yo quiero acá integrar ese trozo. Acá, ¿cuál es la forma del trozo? Es así, más o menos. Ok, es mi trozo, y acá yo tengo un valor acá y un valor acá. Mi problema es que esto yo no sé si es integrable o no. No tengo ningún teorema que se aplica acá. Porque no es ni continua, no es ni monótona creciente o decreciente, porque acá hay los dos puntos problemáticos. Pero lo que yo puedo hacer es usar la información que acá existen límites. Y yo puedo reemplazar esta función por otra función donde acá yo cambié ambos valores para que correspondan a los límites. Y ahora es mi función que va de acá a acá. Y cambiar los puntos de lugar no te va a cambiar el valor. Exactamente. Ya demostramos anteriormente que si tenemos una función integrable y que se cambian una cantidad finita de puntos, no se cambia ni el carácter integrable ni el valor de la integral. Ya lo vimos. Entonces, acá yo puedo aplicar el teorema continua, entonces integrable. Yo tengo la integral. Y acá yo observo que esta función coincide. Acá la figura está muy mal porque no se entiende nada, es algo así. ¿Ok? Yo observo que esta función y esta función son iguales, salvo en dos puntos. Entonces, si una es integrable, la otra es integrable y tiene misma integral. Ya lo vimos. Entonces, solo puedo aplicar el teorema en esta parte, diciendo que, ok, ahora es una función continua, y acá usé la existencia de los límites. Es así que se usa, está acá que se usa la existencia de los límites finitos, para hacer lo que se llama una extensión por continuidad. Es decir, yo tengo una función mal definida en dos puntos, yo cambio los dos valores usando los límites. ¿Ok? Y acá lo que yo obtengo es una función perfectamente integrable, y como esta solo se distingue por dos valores, también es integrable y tiene la misma integral. ¿Ok? Entonces, al final, la idea de la demostración era la buena idea. Solo había que arreglar el pequeño problema. ¿Ok? Entonces, no tengo más que decir sobre la definición de la integral de las funciones seccionalmente continuas. ¿Sí? ¿No puedes pedir un poquito más? Y, por ejemplo, tenés una función en el 0, 1 ¿Sí? que vale 1 en todos lados y en los racionales de la forma 1 sobre n vale 0. ¿Sí? Eso, con ese mismo razonamiento, es integrable, aunque no es seccionalmente continuo exactamente. Ah. No hay una partición. No, porque no tenés una cantidad finita de puntos. Si tenés una cantidad finita de puntos, tendrás una partición. Claro, pero la idea debería funcionar igual. Sí, pero es más peligroso. Esto es más peligroso. Hace más fácil que decir que monótona y no integrable. ¿Cómo? Si decís que la función es monótona en el intervalo. Ah, si la función es monótona, no hay ningún problema. Pero tenemos funciones. El problema es que la función que usas acá es una función que tiene una cantidad infinita de puntos de discontinuidad. Y ahora no se sabe concluir. Por ejemplo, yo no tengo ni un ejemplo, pero yo podría hacer una función con una cantidad
numerable de puntos de discontinuidad y que no sería integrable. No tengo ni idea lo que sería, pero yo pienso que existe. Entonces, es peligroso tu idea, es peligroso. Pero para un estudiante de cálculo 1, lo que hay que acordarse es que mientras solo se cambia una cantidad finita de puntos, no hay ningún peligro. ¿Ok? Pero cuando se cambia una cantidad más grande, esto, ¿sí? No, en tu dibujo, o sea, para un subintervalo, vos le das un valor a la parte del palito. ¿Sí? Pero para otro subintervalo, vos le das otro valor. La función sigue estando bien definida. No, la función es definida en todas partes. Acá el valor está acá. Acá tengo valor, acá tengo valor, acá tengo valor, acá tengo valor. Acá lo que hice, solo examiné lo que pasaba en un subintervalo. Tomé el primer subintervalo acá y copié la gráfica. Y lo que observé es que esta función no es continua. Entonces no se puede concluir que es integrable. Pero si yo solo cambio, la figura es realmente horrible. Yo entiendo que no entienden nada. Ok. ¿Y esos puntitos No. alrededor por qué eran? Los dos puntitos, acá observe que esta función tiene límite, pero que no corresponde al valor. Y acá tiene límite que no corresponde al valor. Entonces cambié los valores para que correspondan a los límites. ¿Ok? Es lo único que hice. Es decir, puse, acá yo tengo f, y acá yo tengo g igual a f salvo en a sub i y a sub i más 1, y puse que por construcción g de a sub i es el límite cuando x tiende por la izquierda a sub i de f de x, y lo mismo por g de a sub i más 1 es el límite cuando x tiende por la derecha, no, es el opuesto. Yo tengo dificultades con derecha y izquierda. F de x. ¿Ok? La idea es que como esta función no es continua, pero que tiene límites, yo puedo arreglar los valores. Es decir, no cambio el centro de la función, cambio los valores extremos para que coincidan con los límites. ¿Ok? Y ahora lo que yo obtengo es una función continua. Esta es integrable, entonces, ok, no hay ningún problema. Y como esta función solo difiere con 2 puntos, también es integrable. ¿Ok? Es el truco. Si yo parto de una función integrable, en particular de una función continua, yo puedo cambiar una cantidad finita de puntos sin afectar ni su carácter integrable ni el valor de su integral. Ok, pero no es un tema tan importante. Solo hay que saber que es posible porque en física muchas veces se usan funciones seccionalmente continuas y hay que saber que todas son integrales. Ok. Ahora, ahora voy a hablar de otro tema para concluir, que es el tema del punto medio, del valor medio, teorema del valor medio. Voy a definir el valor medio. Es una definición muy general. Sea f una función integrable. Y se define su valor medio que voy a escribir mu por la definición. El valor medio de una función en un intervalo es la integral de dicha función y la integral dividida por la amplitud del intervalo. ¿Sí? Eso sería igual a f de c es igual a eso. Sí, sí, no, después. Es el teorema que va a venir después. ¿Ese sería único o no es único? No,
No, voy a explicar después. Ahora solo tengo yo que explicar la noción de valor medio. ¿Cuál es la intuición? Acá es una cosa que se puede explicar geométricamente. ¿Ok? Tienen una intuición de lo que significa. Acá la idea es que si f expresa, por ejemplo, cosas en metros, yo obtengo su área en metros cuadrados. Y acá, si yo divido por acá, que es una distancia, son metros, voy a obtener metros al final. Disculpa, ¿es un teorema de valor medio o es...? Sí, pero el teorema del valor medio, 2 veces que yo explico, 2 veces. Voy a seguir explicando. El teorema del valor medio solo tiene sentido si entienden lo que significa el valor medio independientemente de todo teorema del valor medio. ¿Ok? Entonces, no sé si van a entender la noción de teorema de valor medio si no entienden antes lo que es un valor medio. ¿Ok? Entonces, voy a explicar lo que es un valor medio antes de hablar de teorema. Ok, ahora la idea es que hay que entender lo que significa. Es un promedio continuo de todos los valores de la función. Yo voy a explicar lo que significa. Ok. Voy a dar una intuición. Intuición. El valor medio, intuición. Supongamos que mi función esté definida solo de modo discreto, es decir, que tenga una cantidad finita de valores. Su promedio sería la suma de i igual a 0 de 1 a n, ¿ok? De los f sub i, ¿ok? Y dividido por n. Gracias. Dividido por n. Acá es el promedio. Ok, pero quizás que a veces la función tiene pesos en cada punto. ¿Ok? Voy a escribir el peso que yo pongo de x sub i. Y acá tengo que dividir por la suma de los dx sub i, ¿no? Sería el promedio de los puntos afectados con los coeficientes de x sub i. Es así que se construye. Ok, y de modo continuo, ¿qué obtengo yo? Si yo paso al continuo, si yo tengo una cantidad infinita de puntos, acá por supuesto es una integral. La idea es que cada valor de la integral, yo pongo un coeficiente que es un infinitésimo. Y ahora yo tengo que dividir por la suma de los infinitésimos. Voy a dividir por la suma de los infinitésimos. Suma continua. No, de hecho es de x. Es la suma de los infinitésimos. Pero ¿cuál es el valor de esta integral? Es b menos a. ¿Ok? ¿Entienden? Es un promedio continuo. Solo es la generalización de la noción de promedio en el caso continuo. Es decir, es el valor promedio de la función en el intervalo AB. ¿Ok? Y el truco, entonces, solo es una analogía, pero aparte de que sabemos sumar de modo continuo lo que es la integral, sabemos calcular promedios continuos. Y es esto el valor medio. ¿Ok? Entonces, hay muchas propiedades del valor medio. Voy a dar 2 interpretaciones geométricas. ¿Tiene geométricamente el DXY? ¿O no lo es? El DXY es un rectángulo infinitamente fino. Bien. ¿Por la altura? Sí, de altura. Entonces, acá es el área de un rectángulo de altura f de i, f sub i, y de ancho dx sub i. Y ahora vimos que la integral tenemos un ancho infinitésimo. Entonces la moraleja es que cuando antes teníamos
sumas usuales, finitas, pero a partir de que tenemos sumas continuas, se pueden definir promedios continuos. Y se funciona del mismo modo, ¿ok? Entonces no hay nada sorprendente. Ok, dos interpretaciones geométricas. Primera interpretación, supongo que yo tengo una curva positiva, ¿ok? Acá que tiene dicha área. Lo que es el valor medio, acá estaría más o menos acá. Y no, yo voy a sacar esto. Ok, tengo acá esa integral. El valor promedio es más o menos la altura de un rectángulo que tiene misma área que la integral. Es la intuición de promedio, ¿ok? La idea de la intuición del promedio es que si yo tengo un promedio de una serie de números, la idea es que la suma de los números o la suma de los coeficientes me dan la misma cosa. ¿Ok? Entonces acá lo que yo digo es que este valor es el valor donde el área de este rectángulo coincide con el área de la integral. ¿Ok? Y es claro, solo hay que escribirlo. Lo que yo digo es que el área de este rectángulo, que es mu por b menos a, tiene que ser igual a la integral de a a b de f de x de x. Acá es el rectángulo. Y acá es el área por debajo de f. ¿Ok? Y si tienen esta idea, pueden ver que escribí la definición. Claro, es lo mismo que la definición. Otro punto de vista. Cada vez que yo tengo una curva así, yo puedo cambiar el nivel del mar. Acá el nivel del mar está acá. Pero la propiedad del punto medio, que estaría acá, es que el área de las partes por debajo del punto medio es igual al área de la parte por encima del nivel del mar. Lo que yo puedo escribir, si yo calculo el área, ¿cómo calcular respecto al nivel del mar? Hay que restar mu. De f de x menos mu, acá es la integral de f, cambiando el nivel del mar por el número mu, de x, tiene que ser igual a 0. Y esto también se deduce obviamente de la definición. Hay que hacer las cuentas, pero no hay nada difícil. Son dos interpretaciones geométricas, es decir, si tienen una intuición de lo que es el área de una figura, normalmente, gráficamente, son capaces, sin hacer ninguna cuenta, posicionar más o menos el valor medio, ¿ok? Con consideraciones geométricas. Y es la intuición del promedio, del valor promedio. Ok, ahora hay un teorema, entonces se van a despertar los dos que quieran ver el teorema y vamos a enunciar el teorema del valor medio. Y vamos a ver que es falso. Y no, es verdadero, pero con hipótesis. Ok, teorema del valor medio es que si f de AB en R es continua, entonces alcanza su valor medio en el intervalo. Su valor es decir, existe un punto C en el intervalo AB tal que la imagen de C por F es igual al valor medio, es decir, 1 sobre B menos A por la integral de f de x de x.
¿Ok? Y acá se ve. Acá, por ejemplo, en este punto, la función coincide con el valor medio. Y acá, en este punto también. ¿Ok? Ok. ¿Por qué puse yo el teorema del valor medio al final de la continuidad uniforme? Es porque es un ejemplo de teorema fácil para demostrar y que agrega todos los resultados del capítulo. Es decir, vamos a usar un fuego artificial de todos los teoremas que ya conocemos. Entonces, una revisión de todos los teoremas. Y es súper fácil. Ok. Demostración. Por supuesto, la función es continua, entonces es integrable. Su carácter integrable no tiene que ser demostrado. Pero como es continua, por Weierstrass tiene mínimo y máximo. Es decir, existen dos puntos, x sub 0 y x sub 1 en el intervalo AB, tales que para todo x en AB, yo tengo que f de x siempre está mayor o igual a f de x sub 0, que voy a llamar m, y que es menor o igual a f de x sub 1, que voy a llamar m mayúscula. ¿Ok? Esto es el teorema de Weierstrass. Ok, revisión de un teorema que ya vimos. Porque la función es continua. Ok, ahora, por construcción, ¿qué tenemos? Tenemos esta desigualdad. Se cumple para todo x, donde estos dos números son fijados, no cambian. Entonces, tengo que para todo x en AB, tengo que f de x es menor o igual a m minúscula y mayor o igual a m grande. ¿Ok? Ahora yo puedo integrar y usar la monotonía de integral. ¿Qué pasa si yo integro entre a y b? La integral de esto es un rectángulo. Es m por el ancho, exactamente, por b menos a. Y después es m grande por b menos a. ¿Y qué pasa si yo divido por b menos a? Yo obtengo que el promedio, que es una cosa conocida, si tenemos una serie de números, entonces el promedio siempre se queda entre el mínimo y el máximo, ¿no? Si todos los estudiantes, por ejemplo, tienen puntajes en el parcial entre, no sé, 5 y 7, es un ejemplo, yo sé que el promedio no puede superar 7, pero, por suerte para ustedes, no puede bajar por debajo de 5. Solo era un ejemplo. De hecho, yo puedo decirlo porque no empecé a corregir. Entonces, es una broma que no tiene que ver con mi experiencia sobre sus pruebas. Ok, entonces tenemos esto, que es una cosa conocida. Cuando hacemos un promedio, sabemos que el promedio siempre se queda entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ok? Y lo descubrimos. Pero, ¿cómo sabemos que la función es continua? ¿Y cómo sabemos que esto es f de x sub 0 y que esto es f de x sub 1? Se descubre que el valor medio es un valor intermedio entre dos valores de la función f. Por Bolzano existe ese. ¿Ok? Por el teorema de Bolzano, por el teorema de los valores intermedios, entre x sub 0 y x sub 1 existe un valor c cuyo valor es exactamente igual a mu.
Bolzano, el corolario Bolzano. Sí, es el corolario de Bolzano. Para mí, yo llamo a veces Bolzano el teorema del valor medio y al revés. Es el corolario. Para mí, el corolario es más importante que el teorema. Porque el teorema de los valores intermedios existe. Si en el intervalo x sub 0, x sub 1, ahora tenemos más información sobre C. O bien en el intervalo x1, x sub 0, porque quizás que x1 es menor que x sub 0. No sé en qué orden se encuentran. Y existe tal C, tal que f de C es igual a mu, y terminado. Esto es igual a mu. ¿Ok? Entonces, es una demostración súper sencilla. No había que hacer muchas cosas. La cosa importante es que, cuidado, acá usé dos teoremas sobre las funciones continuas. Usé Weierstrass y Bolzano. Y entonces, ¿qué puedo concluir yo cuando la función no es continua? En general, no se cumple el teorema del valor medio. Incluso cuando es seccionalmente continua. Voy a dar un contraejemplo. Entonces voy a mostrar, porque a veces están tan orgullosos de conocer el teorema del valor medio que olvidan, primera cosa es que olvidan su contenido gráfico y también olvidan que hay hipótesis. Y la hipótesis más importante es la continuidad. Voy a dar un ejemplo. Contraejemplo. Contraejemplo, acá es súper sencillo. Voy a tomar la parte entera. F de x igual a parte entera en el intervalo 0, 2. Ok, voy a hacer la gráfica. La parte entera entre 0 y 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ok, entre 0 y 1 vale 0. Comienza en 0 y se para justo antes de 1. En 1 hace un salto y vale 1. Y hasta 2 vale 1. Y acá hace un salto. Terminado. Yo tengo la gráfica de la función parte entera entre 0 y 2. Por supuesto, después de 2 sigue haciendo sus cosas, sus escalones, pero como solo estudiamos la función entre 0 y 2, no vamos a mirar lo que hace después. Ok, ¿cuál es la integral de la función? Solo hay que mirar la figura. Es que 1, claro. Única cosa que hay que integrar es esta cosa. Entonces, la integral de la función entre 0 y 2 de la parte entera de x es igual a 1. Ok, pero ahora yo quiero el valor medio. ¿Cuál es la amplitud de mi intervalo de integración? 2. Entonces yo tengo que dividir por 2. Ok, es un medio. Acá el valor medio es un medio. Jaja, la broma. Y hay ningún punto donde alcanza el valor medio. Acá tenemos el área, el valor medio se queda acá. Es el valor del mar. Y acá no alcanza el valor. Porque hay una ruptura de continuidad. ¿Ok? Que la función sea discontinua no implica que no exista el mu, entonces. Exactamente, el mu existe acá. Claro. Es la razón por qué acá hice dos cosas. La definición que solo supone que la función es integrable, que no tiene nada que ver con la continuidad. Porque esta función tiene valor medio. Entonces es muy importante saber que tiene valor medio. Se podrían hacer preguntas sobre el valor medio de dicha función. Es un atributo que no solo existe para las funciones continuas, existe para todas las funciones integrales. Pero, para obtener el teorema del valor medio, se necesita que la función sea continua. Si no, no se cumple, en general. Si fuera de 1 a 2, ahí. De 1 a... si solo de 1 a 2, por supuesto, tendría el valor medio. Hay funciones discontinuas que alcanzan su valor medio. Pero b menos a es 1. Sí, entonces, es lo que digo, y tenés razón. La idea es que si yo cambio el intervalo, yo reemplazo 0,2 por 1,2. ¿Ok?
Entonces el valor medio es igual a 1. Y es claro que la función alcanza su valor medio. ¿Ok? El valor medio depende del intervalo, por supuesto. Entonces lo que decís es que existen funciones discontinuas que, sin embargo, alcanzan su valor medio. Y eso es verdadero. Pero en general no se puede decir nada. ¿Ok? Ok, es todo lo que tenía que decir sobre el valor medio. Y es una cosa, para mí la cosa más importante no es el teorema. No, de hecho en Francia no existe ningún teorema del valor medio. Es considerado como un ejercicio. No es considerado como un teorema porque es una demostración fácil. Pero la cosa importante es la noción de valor medio. Porque esto muestra que se puede extender la noción de promedio al caso continuo. Que es una cosa interesante. Y en física siempre se hace. Decir que yo tengo una función definida entre dos puntos, yo voy a definir el promedio. Y normalmente el estudiante de primer año que llega en la clase, el promedio pero tiene infinitos valores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar, vamos a reemplazar la suma discreta por una suma continua, ahora que tenemos la suma continua. Ok, terminamos con el valor medio y de hecho voy a hacer un pequeño capítulo. Una pregunta antes. Sí. Vos dijiste recién que el mu no es único. Ah, no, el mu es único. No es único. Pero el punto donde se alcanza el mu puede ser no único. Voy a dar un ejemplo. Vamos a tomar la parábola. Función x cuadrado entre menos 1 y 1. ¿Ok? Te tomo la parábola. Es algo así. ¿Ok? Vamos a integrar la parábola. Acá la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado de x. Acá es fácil porque ya sabemos que entre 0 y 1 es un tercero. Y como es simétrica, serán 2 terceros. Y si yo divido por 2, que es la amplitud, vamos a obtener un tercero. Entonces, el valor medio se queda acá. Mu igual a un tercero. 1, 0. ¿Ok? Y acá se alcanza en dos puntos el valor medio. En el punto 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. ¿Ok? Y por supuesto pueden hacer figuras más complicadas. El ejemplo típico son las funciones... buena transición para el próximo capítulo. Las funciones trigonométricas. Por ejemplo, una función trigonométrica así. En general, si yo tengo una cantidad finita de periodos, yo voy a obtener como valor promedio será 0. Y se va a alcanzar muchas veces el promedio, el valor medio. ¿Ok? Ok, y ahora vamos a hablar de funciones trigonométricas. Entonces voy a hacer un pequeño repaso, no voy a insistir mucho sobre esto, pero hay que hablar una vez de funciones trigonométricas. Ok. Entonces, este será un capítulo muy pequeño porque no voy a demostrar nada. Voy a definir las cosas, voy a explicar y no voy a hacer las demostraciones porque son súper técnicas y no son tan interesantes para ustedes. La hice y era súper técnico, pero no había ninguna idea interesante. Ok, voy a definir definición. Ok, me doy... voy a escribir P, el plano euclidiano. Y voy a considerar que P es igual a R2, es más fácil. ¿Okay? Es decir, voy a identificar el plano. Ya saben que cuando tenemos un plano, basta con tomar un sistema de coordenadas ortonormado para obtener una biyección con R cuadrado. Entonces yo puedo decir que ya es R cuadrado y tiene toda la estructura de espacio vectorial que yo necesito. Ok, y voy a considerar C la circunferencia
de centro O, el origen, y de radio 1. Esta circunferencia se llama el círculo. Depende de los libros. A veces se dice goniométrico, o bien trigonométrico, o bien también se llama el círculo unidad. En general, nunca voy a usar goniométrico porque no sé pronunciar la palabra y nunca la usé en mi vida. Pero muchas veces voy a hablar del círculo trigonométrico o bien del círculo unidad. Ok, ahora la idea es que voy a considerar no voy a escribir las cosas, voy a hacer dibujos. Ok, tengo mi sistema de coordenadas O, acá I, acá en general este punto se llama I', este se llama J, este se llama J', y tengo un círculo y... Hola, no. Mala estrategia. Cuando no tengo ningún compás, hay una regla que consiste en hacer primero el círculo y después las rectas. Es mucho mejor. Ok. I', J', O. Ok. Ahora voy a considerar un punto móvil. Voy a hacer una definición de físico. No voy a hacer una definición de matemático. Voy a hacer una definición de físico. Porque se podría hacer una definición de matemático, pero realmente es un poquito demasiado para un nivel de cálculo 1. Ok, yo me doy un punto móvil m de alfa. Es decir, alfa es un parámetro, mi punto, y alfa es el tiempo, esa intuición. Y la idea es que el punto móvil representa a alguien que está en la circunferencia y que camina con velocidad 1. ¿Ok? Velocidad constante 1. Entonces, para cada tiempo alfa, yo tengo una posición sobre el círculo. Acá I es igual a m de 0, el tipo parte de este punto y recorre el círculo en el sentido directo, que también es el sentido antihorario. ¿Ok? Y la idea es que la cosa interesante es que cuando recorre la distancia curvilínea es alfa. No definí la noción de distancia curvilínea, pero es muy intuitiva. Es decir, es la distancia no derecha, pero la distancia que sigue la curva del círculo. ¿Ok? Entonces, por definición, la distancia es alfa, o bien menos alfa, porque cuando alfa es negativo, voy a ir en el otro sentido. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tiempo el tipo se va a volver en su punto de partida? ¿A qué tiempo? A 2pi. Tiempo 2pi. Él va a hacer... Es claro que la circunferencia vale 2pi, porque es un círculo de unidad, tiene radio 1, y después de 2pi me va a dar de vuelta el mismo punto. Entonces mi movimiento es periódico, ¿no? De periodo 2pi. Ok, entonces para cada punto, para cada valor de alfa, yo tengo un punto m de alfa y que tiene dos coordenadas en el sistema. Entonces tiene dos coordenadas y por definición la coordenada en x se llama el coseno de alfa y la coordenada en y se llama el seno. Y esa es la definición.
¿Ok? Es decir, definición. Se escriben coseno de alfa y seno de alfa, las coordenadas en X e Y del punto móvil M de alfa. Entonces es una definición con las manos, porque acá hay un montón de cosas que no definí, lo que era la distancia curvilínea, no definí lo que eran todas estas cosas, lo que es un punto móvil, pero son cosas que pueden entender, ¿no? Y ahora vamos a asumir que existen tales funciones, que se llaman coseno y seno, ¿ok? Y es así que se definen. Entonces, la idea es que, por supuesto, las funciones fueron inventadas para describir todos los movimientos circulares. Entonces, esa es la razón porque en física, yo creo que en física las ven un montón de veces, normalmente, las funciones trigonométricas, porque en física se estudian muchos movimientos circulares o bien movimientos de oscilaciones y aparecen naturalmente estas dos funciones, ¿ok? Seno y coseno. Y es la única intuición que hay que recordar, porque a partir de esta intuición vamos a deducir todo. Ok, ahora, en particular, tenemos dos funciones, entonces, ahora. Y las dos funciones son el coseno, que es una función de R en R, y el seno, que es de R en R. ¿Ok? Pero hay que entender que coseno y seno son las coordenadas del punto móvil en función del tiempo. Y nada más, no hay nada otra cosa. Entonces, por ejemplo, es una técnica para los informáticos para dibujar un círculo. Y acá, y es distancia curvilínea. ¿A qué corresponde en términos de ángulos? No. Acá es una distancia curvilínea. Corresponde exactamente al ángulo, en radianes. ¿Ok? ¿Conocen el radian como el radian? ¿Sí? Acá es el problema. Entonces, el problema es cómo medir los ángulos. En la antigüedad hubo más o menos dos sistemas para medir los ángulos. Hubo el sistema con los grados que consiste en dividir el círculo en 360 partes iguales. Hubo otros sistemas con 400 puntos, divisiones. Acá, por ejemplo, ¿por qué se dividía en 360? ¿Cómo? No, de hecho no. De hecho no. No, porque son 365. No, la razón es que hay dos cosas. Primera cosa es que este número 360 tiene muchos divisores. Entonces se puede dividir por 3, por 6, por 9, se puede dividir por 10, se puede dividir por un montón de cosas. Es una primera razón. Entonces podemos cortar el círculo en muchas partes y todavía que tienen una cantidad de grados finitas. Pero también es porque en la antigüedad y yo creo que era en India, no estoy seguro, en Babilonia se contaba en base 60. Es decir, tenían una base doble para los dígitos de las unidades contaban en base 10 y para las unidades de los 10 contaban en base 6. Entonces, cuando tenían dos dígitos, tenían exactamente 60 unidades. Tenían una base mixta. Y ese sistema se perdió, salvo en un lugar, en la división de los minutos, de las horas, de los minutos y los segundos. Y esa razón por qué tenemos 60, 60, 60, viene de Babilonia. Entonces se perdió el uso de la base 60, salvo cuando se cuenta el tiempo.
y también se mantuvo en los grados. El problema es que claro que esto es una convención, dividir en 360, también podríamos decidir, por ejemplo, no sé, definir la unidad del grado galáctico, que consistiría en dividir, por ejemplo, en 42 partes iguales la circunferencia, ¿no? Y sería lo mismo. Entonces hay que hallar una unidad natural. Y la unidad natural es la distancia curvilínea. Es la unidad natural. Yo tomo un círculo de unidad 1. Acá es natural 1. Y yo cuento cuánta distancia yo tengo que recorrer sobre el círculo. Y esto me define una unidad, una medida de círculo. Y de hecho, aparece que en la matemática todas las funciones que tienen que ver con el círculo se expresan súper fácilmente a partir de los radianes. Entonces el radian es el ángulo que corresponde a una distancia curvilínea sobre el círculo trigonométrico. ¿Ok? Es la misma cosa. Es decir, para mí el radian no habla de ángulo, habla de la distancia que yo recorro sobre la circunferencia. ¿Ok? Pero por supuesto es proporcional al ángulo. Ok, y después todas esas funciones se van a expresar muy fácilmente. Entonces, ya sobre la figura podemos hallar valores notables de las funciones trigonométricas. Algunos valores notables. Por ejemplo, si yo tengo alfa igual a, por ejemplo, 0, yo tengo el punto m de 0 es igual a i. Entonces, ¿cuál es su coseno? Será igual a qué? 1, y su seno será igual a 0. Ok, alfa igual, vamos a comenzar con cosas sencillas. Pi sobre 2. ¿Qué será el punto? M de pi sobre 2, disculpa. Pi sobre 2 es un cuarto de círculo. Entonces, voy a alcanzar, acá no es J, acá es J', disculpa, me equivoqué entre J y J'. Voy a alcanzar el punto J. Y por convención, este punto tiene coseno es 0 y su seno es 1. Entonces, ya con esta figura pueden obtener un montón de valores para las funciones trigonométricas. ¿Ok? Y ahora definimos las funciones y voy a dar más valores después. Pero antes de ir más adelante, hay que expresar un par de propiedades obvias de las funciones seno y coseno. Entonces, voy a dar un par de propiedades. Primeras propiedades, propiedades obvias, que se siguen directamente de la definición. Entonces, ¿por qué yo las llamo las propiedades obvias? Es que si no son capaces de darme las propiedades obvias del seno y del coseno, es fácil, es la guillotina. Es decir, es las propiedades que no tenemos que olvidar bajo ningún pretexto. ¿Ok? Entonces, incluso cuando estamos ebrios, locos y cosas así, no se pueden olvidar las propiedades obvias. Porque son las cosas que salen directamente de la definición. Primera propiedad es que, y yo miro las propiedades obvias, pueden ver. Pero es para acordarme del orden. Propiedades obvias, la primera cosa es claro que este círculo está dentro de un cuadrado que nunca supera menos 1 acá, menos 1 acá y 1 acá. Entonces, las dos funciones están acotadas por menos 1 y 1. Entonces, tendremos siempre que el coseno de alfa siempre está entre 1 y menos 1. Es obvio a partir de la figura. Misma cosa para el seno. Ok, pero hablábamos de círculo. ¿Cuál es esta distancia? 1. ¿Cuál es esta distancia? Esta, hasta acá. Es coseno de alfa en valor absoluto. ¿Ok?
Porque quizás que si el coseno está acá, podría ser menos coseno. Entonces voy a tomar valor absoluto de coseno. Y la distancia entre este punto y este punto es el seno, el valor absoluto. Y el triángulo es rectángulo. Por Pitágoras, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto es igual al cuadrado de esto, es decir, 1. Entonces, otra propiedad obvia, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1 y es lo que voy a llamar Pitágoras. ¿Por qué es Pitágoras? Acá saqué los valores absolutos porque como hay cuadrados son cosas positivas, no se necesitan los valores absolutos. ¿Ok? Entonces, y las dos otras igualdades obvias es que como el movimiento es periódico de periodo 2pi, las dos funciones son periódicas de periodo 2pi. Es decir, si yo tomo el valor de un alfa y después de 2pi unidades, es decir, yo voy hasta el punto alfa y después camino 2pi unidades más, entonces voy a obtener la misma cosa. Y lo mismo para el seno. Ok, entonces son las propiedades obvias. Nunca hay que olvidarlas. Pero son obvias. Después, se pueden decir un poquito más cosas, un poquito más obvio, es que vamos a ver, porque ahora tenemos dos funciones. Hay una función par e impar. ¿Cuál es par, cuál es impar? Solo hay que ver la figura. La idea es que cos es par porque si yo hago acá un ángulo positivo y acá el mismo ángulo negativo, voy a obtener el mismo coseno. Pero si yo comparo los senos, van a ser opuestos. ¿Ok? Entonces, obtengo que la función cos es par, es decir, cos de menos alfa es siempre igual a cos de alfa. Es decir, cos es una función par. Y el seno del ángulo opuesto es el opuesto del seno. Seno es una función impar. ¿Ok? Y todo esto se deduce de la figura. Un buen ejercicio, cuando repasan el curso, es no leer las propiedades y hacer la figura y considerar todo lo que se puede deducir de la figura. Y van a encontrar estas propiedades, porque son obvias. Se siguen de la figura. ¿Ok? Ok, valores notables. Entonces, vamos a ver algunos valores de alfa. Vamos a ver a qué corresponde cos y el seno de alfa. Ok, para algunos valores. Ok, valores notables que puse yo. Vamos a hacer entre 0 y 2pi, por ejemplo. 0. Acá un valor interesante es pi sobre 6. Otro valor es pi sobre 4. Pi sobre 3. Pi sobre 2. Pi y por supuesto 2pi. Pueden añadir un montón de valores. Entonces, coseno de 0 es 1, seno de 0, 0. Acá, como es una función periódica, yo puedo copiar porque hay una distancia de 2pi. Ok. Acá, coseno de pi, es decir, un medio círculo. ¿Cuál es el coseno? No, menos 1. Yo hago un medio círculo, menos 1. Seno de 0, 0. Seno de pi, disculpa. Acá pi sobre 2. Ya vimos, acá el coseno en pi sobre 2 vale 0 y el seno vale 1. Y después son las cosas complicadas y que hay que conocer. Y de hecho, la fácil es pi sobre 4. Pi sobre 4 porque esto es un cuadrado de diagonal 1. Entonces el lado hace raíz, 1 sobre raíz de 2.
pero que yo voy a escribir raíz de 2 sobre 2. Y lo mismo para el seno. Acá descubrí que en Francia tenemos la costumbre de escribir así, en este país se escribe así. Pero por supuesto es el mismo número, con dos escrituras distintas. Raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. Hay que multiplicar el numerador y el denominador por raíz de 2 para convencerse que funciona. Ok. Y después, acá hay raíz de 3 sobre 2, acá. Y acá un medio. Y acá es la cosa simétrica, un medio y raíz de 3 sobre 2. Hay que conocer estos valores. En general, no sé cuál es cuál, y lo que hago, yo sé que hay raíz de 3 sobre 2, yo sé que hay raíz de 2 sobre 2, y yo sé que hay 0 y 1. Y lo que yo hago es hacer el círculo y yo posiciono los números respecto a lo que yo veo en la figura. Y es todo. Es así que se memoriza. Pero que va creciendo, 0, 1, 2, 3. Sí, claro. Acá después va a decrecer. Voy a dar la tabla de variación, las variaciones del coseno y del seno. Ok. Y quizás que, de hecho, yo podría darla ahora mismo. Ok, tabla de variación. Vamos, como es una función periódica, yo puedo mirar las variaciones, por ejemplo, entre menos pi y más pi. Esto me da un periodo. Ok, variación de coseno y de seno. Entonces, alfa, acá, alfa, y voy a ir entre menos pi, acá hay que hacer menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2 y pi. Y después es simétrico. Ok, acá es el coseno y acá es el seno. El coseno comienza en 0 por el valor maximal que es 1. Después decrece hasta pi sobre 2 y vale 0, y después decrece de vuelta y vale menos 1. Y como es una función par, hay que hacer el dibujo simétrico. Es una función que oscila entre 1 y menos 1. 1, 0, menos 1, y después, por supuesto, crece de vuelta. ¿Ok? Y el seno hace casi la misma cosa. Acá en 0 el seno vale 0. Después crece hasta 1 en pi sobre 2. Después decrece y alcanza 0 acá. Y acá crece acá, parte de menos 1, y acá hace esto, 0. Son las variaciones de seno y de coseno. Y en todos los intervalos considerados son funciones estrictamente creciente o decreciente en función de la flecha. ¿Ok? Es más o menos la variación. Por supuesto, la gráfica de seno y coseno son triángulos. Son cosas curvadas. Entonces hay que dibujar la gráfica. Ya se puede ver que esta tabla de variación es la misma que esta, pero desplazada de pi sobre 2. Es una propiedad. De hecho, son 2 veces la misma función con una traslación. El seno es una traslación del coseno, o bien el coseno es una traslación horizontal del seno. Vamos a comenzar por las cosas importantes. Menos 1, 1, yo sé que nada se va a salir de la banda horizontal. Acá, pi sobre 2. Sabemos todos que pi sobre 2. Voy a usar la aproximación muy cómoda en la práctica. Voy a decir que pi sobre 2 es aproximadamente igual a 1,5 y que pi es aproximadamente igual a 3. Funciona bien en la práctica. No se necesitan conocer más cosas. Saben que en Babilonia hallamos textos sobre tablichetas de barro. Escribían en, no sé cómo se llama, tablas de barro.
tablillas de barro, ¿ok? En tablillas de barro. Y encontramos tales tablillas donde hay ejercicios de trigonometría para los estudiantes de hace 4.000 años. Y en particular hay un ejercicio, como trabajaban en Babilonia en base 60, tomaban números muy cercanos a 60. Entonces decían, sea C una circunferencia de diámetro 20 y de perímetro 60. ¿Cuál era el valor de pi para los babilonios? 3. Y en la práctica funciona muy bien. 3. Es un buen valor para pi. No es el valor correcto para pi, pero es una buena aproximación. Es una aproximación a 3%, a menos de 3% de error. Si nuestros economistas fueran capaces de hacer errores a menos de 3%, sería muy bien. Entonces, pueden adoptar el valor de pi igual a 3, no se van a equivocar más. No, realmente. Acá, entonces, acá es más o menos 1, 1 y medio, es pi sobre 2, ok. Pi sobre 2, menos. Acá pi, acá menos pi. Ok, entonces, el coseno hace esto. Es horrible, mis dibujos, realmente. Acá tiene tangente negativa y hace algo así. Ok. Estaría bien que miren figuras reales sobre Wikipedia, por ejemplo, donde hay alguien que sabe dibujar las figuras. Ok, es el coseno. Entonces, cuando yo sigo dibujando, voy a obtener algo acá, que se llama una sinusoide. Y el seno es la misma cosa, pero desplazada por la derecha. Acá es el coseno y acá es el seno. ¿Ok? Y la cosa interesante, es claro que el seno y el coseno dependen del sistema de ángulos que elegimos. Y cuando vamos a ver las integrales, vamos a ver que elegimos el buen sistema de ángulos. Porque acá, por ejemplo, la pendiente es exactamente 1 y acá es exactamente menos 1. Cuando se cambia el sistema de ángulos, se obtienen otras funciones trigonométricas que tienen la misma forma, pero lo que cambia es la amplitud, porque es la noción de ángulo que cambia. Y vamos a perder todas esas buenas propiedades. Ok, entonces tenemos seno y coseno y la tabla de variaciones. Y para concluir, ¿qué puedo decir yo? Fórmulas, propiedades algebraicas. Sí, no, yo pienso que yo voy a hablar de esto el próximo miércoles. Gracias.